¿Cómo andan, chicos? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a trabajar con teorema del seno y del coseno, es decir, vamos a seguir trabajando con lo que veníamos trabajando, pero ahora vamos a resolver situaciones problemáticas donde ustedes van a tener que decidir si usar el teorema del seno, usar el teorema del coseno, por ahí utilizar los dos. A veces voy a tener que ayudarme también con razones trigonométricas, que era lo que ustedes ya habían visto el año pasado para triángulos rectángulos. Siempre es más fácil si tengo un triángulo rectángulo trabajar con razones trigonométricas. O sea que vamos a utilizar todo lo que fuimos viendo de trigonometría para poder resolver estas situaciones problemáticas. Vamos a resolver esta que tenemos acá. Dice que un río tiene dos orillas paralelas, hay dos amigos que fueron a pescar, se sientan a 30 metros de distancia uno del otro sobre uno de las márgenes del río, o sea que los dos están de la misma orilla, y en la orilla opuesta hay un árbol, que ambos pueden divisar con total claridad. Si las visuales que forman con la dirección de la orilla ángulos de 40 grados y 50 grados respectivamente, es decir, los chicos ven el árbol, uno lo ve con un ángulo de 40 y el otro con un ángulo de 50, nos pide que representemos gráficamente la situación, que calculemos el ancho del río y la distancia de cada muchacho hasta el árbol. Lo primero que hay que hacer siempre es representar la situación, porque eso nos va a ayudar a después poder resolverla. Entonces vamos a empezar por dibujar las dos márgenes del río. Ahí tenemos las márgenes del río. Acá tenemos a los dos muchachos, uno estaba acá y el otro estaba acá, y por acá teníamos el árbol. Al árbol lo vamos a llamar A, el primer muchacho B y el segundo muchacho C. Si nos fijamos, ¿qué nos queda determinado? Nos queda determinado un triángulo donde tenemos los dos muchachos y el árbol. Vamos a anotar los datos. Nosotros sabemos que la distancia entre los dos muchachos es de 30 metros. O sea que esto acá vale 30 metros. El primer chico ve el árbol con un ángulo de 40 grados. O sea que este ángulo de acá va a ser de 40 grados. Y este ángulo de acá va a ser de 50 grados. Nos pide que calculemos el ancho del río y la distancia de cada muchacho al árbol. El ancho del río lo vamos a calcular último, pero ¿cuál es el ancho del río? El ancho del río va a ser eso de ahí, esa línea que me divide al triángulo ABC en dos triángulos rectángulos. Pero primero vamos a calcular la distancia del muchacho B al árbol y del muchacho C al árbol. Para eso, ¿qué podríamos utilizar? Nosotros tenemos una cosa, siempre voy a anotar todos los datos que tenga. Si yo tengo dos ángulos de un triángulo, el tercer ángulo lo voy a tener por defecto. En este caso, el tercer ángulo va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sé eso yo? Porque yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre me va a dar 180 grados. Entonces, si yo conozco A que vale... A no lo conozco, perdón. Pero conozco a B, entonces me va a quedar 180 grados menos B, este B que estaba sumando, va a ser restando, que va a ser 40 grados, menos C que va a ser 50 grados. O sea que el ángulo A va a valer 90 grados. Y ahí ya tenemos un dato. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Cómo podemos usar? Fíjense, yo tengo lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué teorema puedo usar ahí? Para esto, bueno, tengo que recordar cada uno de los teoremas, pero en este caso voy a utilizar el teorema del seno. El teorema del seno, ¿qué decía? Decía que A, el lado A, dividido el seno del ángulo A, era igual al lado B sobre el seno del ángulo B, y era igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Si yo quiero averiguar, vea, este lado de acá lo vamos a llamar C, y este lado de acá lo vamos a llamar B. Y este es A, que ya lo conozco. Entonces, ¿cuál voy a usar siempre? Voy a usar este, y después voy a usar cualquiera de estos dos, puedo usar este o este, depende de qué es lo que quiera averiguar. Vamos a averiguar primero el lado B. Entonces,
¿qué vamos a decir? Vamos a decir que A, que sería 30, dividido el seno de 90, va a ser igual a B, que no lo conozco, dividido el seno del ángulo B, que sí lo conozco, que es 40 grados. Entonces despejamos B y de acá nos va a quedar que B va a ser igual a 30 metros, no le puse la unidad ahí, 30 metros por el seno de 40 sobre el seno de 90. O sea que B va a ser igual, hacemos el cálculo, va a ser 30 por el seno de 40 igual dividido el seno de 90. O sea que B va a valer 19,28 metros. Ahora vamos a averiguar, bueno, ya tenemos el valor de B, vamos a averiguar el valor de C. Para averiguar C vamos a hacer lo mismo, lo único que en vez de usar B sobre el seno de 40 vamos a usar C sobre el seno de 50. Entonces nos va a quedar que 30 metros sobre el seno de 90 va a ser igual a C sobre el seno de 50. Nos va a quedar que 30 metros por el seno de 50 sobre el seno de 90 va a ser igual a C, y eso nos va a dar, nos va a quedar 30 por el seno de 50 dividido el seno de 90. Fíjense que cuando pongo dividido el seno de 90 el resultado me da el mismo. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1. Por eso, pues estoy dividiendo por 1. ¿Sí? Entonces nos queda que C va a valer 22,98 metros. Entonces nos queda que C va a valer 22,98 metros. ¿Sí? Y ahí pudimos averiguar la distancia de cada chico al árbol utilizando el teorema del seno. Ahora vamos a ver cómo calcular el ancho del río. Para eso vamos a llamar a este punto de acá, lo vamos a llamar H, porque, ¿qué pasa? Esta línea que yo dibujé acá, que es el ancho del río, es perpendicular a la orilla del río, porque el ancho del río siempre es la distancia más corta entre una orilla y la otra, o sea que va a ser la línea perpendicular. Entonces, para averiguar el ancho del río tendríamos que averiguar cuál es el valor de esa línea que está ahí roja. Entonces vamos a hacer una cosa. Primero que nada vamos a dibujarla aparte para verla más clarito. Nosotros sabemos que este ángulo de acá son 40 grados y que este pedazo de acá, que es C, vale 22,98 metros. Este es H, este es A y este es B. Yo no sé cuánto mide de B hasta H. Ojo, porque muchas veces cometen ese error de decir, esto es la mitad de esto. No es que esto vale, de B hasta H vale 15 y de H hasta C vale 15. Para que pase eso tendría que ser un triángulo isósceles y este ángulo deberían ser iguales. Acá son diferentes. Pero, si yo miro así, ¿qué me quedó? Un triángulo rectángulo. Yo sé que este ángulo de acá es un ángulo recto. Entonces lo voy a poder averiguar usando razones trigonométricas. Porque este de acá, ¿quién sería? Sería el opuesto. Y este de acá, ¿quién sería? Sería la hipotenusa.
Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Era el seno. Yo sabía que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces me va a quedar que el seno de 40 grados va a ser igual al opuesto, que en realidad no sé cuánto vale, que es el que yo quiero averiguar, dividido la hipotenusa, que vale 22,98. metros. O sea que me va a quedar que el seno de 40 por 22,98 metros va a ser igual al opuesto. Eso me queda seno de 40 por 22,98 me va a dar 14,77. O sea que 14,77 metros es igual a esto, que sería ¿quién? El ancho del río. ¿Sí? Y ahí terminó el problema. Tengo la distancia de un chico al árbol, la distancia del otro chico al árbol, y tengo el ancho del río. Lo que yo tengo que hacer cuando resuelvo estos problemas es primero hacer el gráfico, fijarme que siempre me van a quedar triángulos, y tratando de averiguar lo que pueda averiguar primero, lo que pueda averiguar segundo, y completar con los datos que yo necesite, ¿sí? Por ejemplo, acá se acuerdan que nosotros sabíamos que si este valía 40, este valía 50, entonces este iba a valer 90. Otra cosa, ojo, este ángulo de acá no mide 45 grados, no es la mitad, no es que estos 90 se dividen en la mitad, porque fíjense que si yo tomo esta parte de arriba, si este mide 40, este 90, este va a medir 50 grados. También lo podría haber hecho dibujándolo al revés, dibujando esto acá y haciendo eso. Este hubiera sido C, este hubiera sido H, este hubiese sido A, este ángulo de acá era 50 grados y esta medida de acá era 19,28, y averiguaba ese de ahí que es, y me iba a dar el mismo valor. Si ustedes prueban, esto es 19, le van a ver que les da el mismo valor, ¿sí? Podrían haber, yo usé este, ustedes podrían haber usado este otro tranquilamente y habrían llegado al mismo resultado. Bueno, les dejo algunos ejercicios para hacer, son 2 ejercicios. Cualquier duda que tengan me van consultando. Estamos en contacto, adiós.